Gloria a Dios. Bueno, quiero compartir brevemente con ustedes, seguir compartiendo, hablando de lo que veníamos hablando en las anteriores reuniones, que estábamos hablando acerca de la oración. Estábamos hablando de por qué debemos orar. Habíamos explicado el poder de la oración, cómo Dios delegó al hombre la tierra y cómo Dios gobierna los cielos y que es necesario que la iglesia ore y diga: venga tu reino. Así como es en los cielos, quiero que sea aquí en la tierra. Y para eso necesito un intermediario, alguien que esté clamando y trayendo el cielo a la tierra con su oración. Habíamos explicado que Dios no va a hacer nada que primeramente la iglesia no ore. Dios dio autoridad a la iglesia. Lo que la iglesia ata aquí en la tierra es atado en los cielos. Lo que la iglesia desata es desatado. Entonces Dios está esperando de una iglesia que ate y desate. La palabra atar es prohibir y la palabra desatar es permitir. Habíamos estado hablando de tres tipos de oraciones, de tres tipos de forma de comunicarnos con Dios. Habíamos hablado de que la Biblia nos enseña a relacionarnos con Dios como un Padre. Jesucristo, cuando le dijeron: Señor, enséñanos a orar, dijo: ustedes van a orar de esta manera, van a decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestra oración tiene que ser una comunión de padre a hijo, y tenemos que entender eso es tan importante, de que cuál es nuestra posición, que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos y coherederos juntamente con Cristo. Podemos entrar, dice, confiadamente delante del trono de su gracia. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino el espíritu de adopción, por el cual podemos clamar: Abba, Padre. Qué maravilloso, ¿no? También la Biblia dice que nosotros debemos relacionarnos con Dios como un amigo. Jesús enseñó y dijo, hablando acerca de la oración, habló en parábola, dijo que una persona llevó un amigo de sorpresa y no tenía que poner en la mesa, entonces él recurrió a otro amigo que tenía los recursos para ayudarle. Llegó de madrugada y le golpeó la puerta, y el amigo se levantó y le atendió y le dijo: amigo, te pido que me ayudes porque tengo otro amigo en mi casa que me llegó de sorpresa y no tengo que ponerle en la mesa. Esa relación nos habla, hermano, de que usted y yo podemos interceder a Dios. Hay tanta necesidad y hay veces que nosotros no sabemos qué hacer cuando vemos tanta necesidad, tanta gente sufriendo, tantos problemas, tantas cosas. Pero nosotros no tenemos la respuesta. Pero sabemos quién la tiene. Tenemos un amigo que podemos ir y golpearle la puerta, interceder por esa otra persona y decirle: yo no tengo para darle lo que ellos necesitan, pero tú lo tienes. Y Dios interviene. Estábamos hablando de que otra forma de relacionarnos, bueno, eso es como amigos. Jesús también dijo: ustedes ya no me llamarán siervos, yo no les llamaré siervos, sino les llamaré mis amigos, porque el siervo no sabe nada de lo que hace su Señor, pero a mí todo lo que el Padre me revele, yo le voy a dar a entender a ustedes. Qué maravilloso, hermano, tener esa amistad con Dios. No debemos tomar la relación con Dios como algo distante, como el Dios que está allá arriba, uno que está sentado allá en el trono. A veces la gente se visualiza un barbudo allá arriba, como que no le interesa mucho lo que pasa acá en la tierra y que no cualquiera puede acceder a Él. No, dice confiadamente. Quiere una amistad con nosotros. Muchas veces la religión nos ha apartado de Dios. Y hay gente que dice: no, ore usted que está más cerca de Dios.
El reino de los cielos está cerca de todos. El reino de los cielos se ha acercado, está en medio de nosotros y habita dentro nuestro. Pero la tercera forma que estábamos hablando, la que Jesús dijo, también deben orar de esta forma. Y enseñó a hacer una parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y enseñó acerca de una mujer que iba delante de un juez. Entonces nos está diciendo que nosotros debemos relacionarnos con Dios, que Dios es nuestro Padre, es nuestro amigo, pero también es juez. Amén. Y dice la Biblia que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. En todo reino hay leyes. Jesucristo dijo, yo no vine a abolir la ley. Vine a cumplir la ley. Y hay leyes. En el reino de Dios hay leyes, hay principios espirituales. Que de ninguna manera Dios jamás va a quitar eso. Lo que Él dijo permanece firme. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Dios van a permanecer para siempre. Y nosotros debemos alinearnos a esos principios del reino de Dios. Y tenemos que entender de que Dios juzga constantemente. Amén. Entonces enseñó acerca de una mujer que iba delante de un juez, que no temía a hombre ni temía a Dios. Pero esta mujer iba todos los días y golpeaba la puerta y le decía, hazme justicia de mi adversario. Y dice que el juez le decía, no, vení otro día. Como muchas veces ocurre cuando uno va a hacer un trámite o tiene que ir a ver un político, ¿no es cierto? No está, vení mañana, vení pasado, y así. Pero esta mujer tenía perseverancia. Y todos los días le decían, venía a la tarde, estaba a la tarde. No, venía el otro día a las 6 de la mañana, ahí está. Llegó un momento que el juez dijo, no me interesa la vida de esta mujer. No temo a Dios tampoco. Pero porque esta mujer es perseverante, me va a terminar cansando. Así que le voy a hacer justicia. Y entonces Jesús toma esta parábola y dice, si esta mujer recibió la justicia de un juez injusto, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Yo les digo, dijo Jesús, que pronto les hará justicia. Entonces hay una oración que tenemos que acercarnos a Dios como juez. Hay cortes celestiales en los cielos. ¿Amén? Y vamos a ver algunos textos que nos hablan acerca de eso. Quiero que podamos leer en el libro de los Salmos, Salmo 89, versículo 14. Justicia y juicio son los cimientos de su trono. Hasta ahí quiero que lo analicemos. Dice, justicia y juicio son los cimientos del trono de Dios. O sea, el trono de Dios se basa en eso. En justicia y juicio. Constantemente el trono de Dios va a estar emanando justicia y juicio. Por eso damos gracias a Dios por la obra de Cristo, que nos libra de ese juicio. Cuando nosotros nos hacemos cargo y nos presentamos delante de Dios a través de la sangre de Jesucristo. No nos podemos acercar a Dios por nuestras obras porque estaríamos perdidos, estaríamos muertos. Pero nos podemos acercar confiadamente porque dice la Escritura que la sangre y el cuerpo de Cristo nos abrió un camino nuevo y vivo en el cual podemos entrar ante la presencia de Dios. Cuando Jesucristo murió y dijo consumado es, el velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo. Se rasgó. Lo que nos separaba de la gloria de Dios se quitó. Y hoy podemos entrar confiadamente delante del mismo trono de Dios. Y en vez de hallar juicio, hallar gracia para el oportuno socorro. Pero para eso tenemos que nosotros ponernos cada día a cuenta con Dios. Y aplicar esa sangre de Jesucristo para que nos limpie.
Dice primer libro de Juan, capítulo 2 y versículo 1. Primer libro de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Dice, esto le escribo para que no pequen. Les doy toda esta instrucción, la palabra pecado es errar al blanco, para que ustedes sean certeros en su caminar. Pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre. ¿Y por qué necesitamos un abogado? Necesitamos un abogado porque hay un juez y hay un acusador que constantemente nos acusa delante de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche. Satanás se presenta día y noche para acusarnos. Y las acusaciones que Satanás hace no son, si bien dice la Biblia que Satanás es padre de mentira, cuando se presenta delante del trono de Dios no puede mentir, porque el juez justo no va a admitir mentiras. Entonces él se presenta con verdad delante de nosotros. Lo que nos acusa Satanás delante del trono de Dios es verdad. Nos acusa de nuestra falta, de nuestros pecados. Pero gracias a Dios que tenemos un abogado, que es Jesucristo. Pero para que ese abogado nos defienda, nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y ponernos a cuenta con Él. Dice el libro de Mateo, capítulo 25. Vamos a leer hasta el 27. Aleluya. Mateo, capítulo 5, versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Cuando Jesús estaba explicando esto, no estaba hablando de leyes terrenales, estaba hablando de leyes espirituales. Cuando Jesucristo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Y una de las cosas que dice es para liberar a los cautivos y a los presos, darle apertura de la cárcel. No está diciendo que Jesucristo iba a venir y le iba a quitar a todos los delincuentes de la cárcel física, sino que está hablando de cárceles espirituales, está hablando de cautividad espiritual. Y acá lo que Jesucristo estaba enseñando eran principios espirituales. En este texto Jesús dice que debemos orar por aquellos que nos ultrajan, nos persiguen, que hablan mal de nosotros. Debemos bendecirles. El que nos pega en una mejilla, dale la otra. El que nos quita, dice, nuestra túnica, dale también la capa. Si viene un soldado romano y te obliga a llevar una milla, decirle: voy a llevar 2. Eso se llama violencia espiritual. Porque ¿qué es lo que va a querer hacer el enemigo? Va a querer colocar, para poder acusarnos, va a querer colocar algo que le pertenezca a su reino en nosotros. Una de las cosas que dijo Jesús, no solamente lo voy a citar porque no me va a dar el tiempo. Jesús dijo: ya viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí. Y eso es lo que usted y yo debemos lograr, que Satanás no pueda colocar nada suyo en nuestros corazones.
Porque si él logra colocar algo, o falta de perdón, resentimiento, odio, celo, envidia, contienda, disensión, y eso permanece en nosotros, entonces ahí es donde Satanás va delante de las cortes celestiales y nos acusa. Ahí, por ejemplo, la Biblia dice que un reino dividido entre sí no puede prevalecer. ¿Quién lo dijo? Jesús dijo, ¿no? Cada palabra de Jesús, como dice, alguna vez vieron las películas de Estados Unidos, cuando la policía le arresta, le dice todo lo que diga será usado en tu contra. Tienes derecho a un abogado. Satanás toma toda la ley de Dios, sabe más que cualquiera de nosotros, y presenta eso delante de las cortes celestiales para acusar. Entonces, nosotros tenemos millares de ángeles a nuestra disposición. Dios envía a sus ángeles, el Espíritu de Dios está en nosotros. Satanás, si lo comparamos con el poder de Dios, no tiene nada que hacer con el poder de Dios. Dice la Biblia que va a llegar un momento que con el aliento de la boca Dios va a exterminar a su enemigo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Satanás viene legalmente. Y cuando quiere destruir tal vez una familia, quiere entrar y comenzar a traer destrucción a una congregación, lo primero que busca es brecha, un derecho legal. Por eso es que la Biblia dice, no le deis lugar al diablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. Cuando Jesús decía, ¿sabe qué? Dale la otra mejilla, dale también la capa, bendecirle, orar. Estaba enseñando los principios espirituales para que el rencor, el resentimiento no pueda tener cabida en nosotros. Porque si el enojo sigue y después viene la amargura y después viene un montón de cosas detrás de eso, ahí Satanás tiene lugar, le estamos dando lugar. No es que Satanás tenga más poder que Dios, es nosotros que le estamos dando legalidad, porque Satanás va delante de Dios y dice, Señor, porque Satanás se presenta delante de Dios, acabamos de leer día y noche, y él se va con la palabra, él se va con la ley, porque él es el que nos acusa. Entonces va y dice, Señor, tu palabra dice que un reino dividido no puede prevalecer. Mira, este matrimonio no se habla hace un mes. Y ahí tiene legalidad. Por eso es que dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, ya. No sea que ese adversario, o sea que la palabra de Satanás tiene que ver con adversario, no sea que ese adversario te entregue al juez. Va delante del juez y te acusa, me acusas. Y el juez te entrega al alguacil y seas echado en la cárcel. Te digo que no vas a salir de ahí hasta que pagues la última cuadrante, era una moneda, el último peso. Por eso, hermano, tenemos que entender cómo se mueve el mundo espiritual. La Biblia dice, no debáis a nadie nada. Al que tributo, tributo. Al que honra, honra. Porque hay veces que creemos que todo se soluciona orando, ¿no? Hay cosas que tenemos que solucionar y quitarle la legalidad al enemigo. Si le quitamos la honra a alguien, le deshonramos. Yo vengo y hablo de algún hermano y le hablo por todos lados. Y después voy delante de Dios, Señor, perdóname, pero le arruiné la vida. Dios me va a decir, devolver la honra. Porque no puedo deber a nadie nada. Al que honra, honra, al que tributo, tributo. Tenemos que estar a cuentas con Dios cada día. Como dice, acabamos de leer la Santa Cena, cada uno júguese a sí mismo. Y ese es un trabajo, no cada Santa Cena, cada día de nuestra vida, en cada momento.
poder examinarnos a nosotros mismos. El apóstol Pablo dice, mirad bien cómo andéis. Y ese tiene que ser nuestro trabajo. Y hay veces que nos desenfocamos y en vez de mirar por nosotros, miramos por el otro. Y Jesús dijo, no mires por la paja del ojo de tu hermano, sino que primeramente quitar la viga que está en tu ojo y después sí ayudarle a tu hermano a quitar la paja del ojo. Pero hay veces que comenzamos a mirar por el otro, cuando tenemos tanto que analizarnos cada día y ir limpiando, siendo transformado y permitir que el Espíritu Santo nos cambie y nos transforme. Dice la Escritura, no vas a salir de ahí hasta que pague el último cuadrante. ¿Saben que hay, hermanos? Hay cárceles espirituales que la persona puede orar y no va a pasar nada. El mundo espiritual va a decir, tenés que pagar lo que debes. Tenés que solucionar eso. Hay gente que está lleno de falta de perdón. ¿Y qué dijo Jesús? Que si nosotros no perdonamos a los hombres nuestras ofensas, Él no nos va a perdonar a nosotros. Y si Dios no nos perdona a nosotros, pobre de nosotros, ¿no? Si Dios no nos perdona a nosotros, todo el castigo que nosotros nos merecemos por nuestros pecados viene sobre nosotros. Y la maldición que acarrea ese pecado también viene sobre nosotros. Y entramos en una cárcel espiritual. Y hay gente que se está muriendo y dice, pero no voy a perdonar. Y puede orarle quien sea. Hay gente que va de un lado al otro buscando oración, viaja de acá para allá, va para que le ore Beligina, la Condia, le oran todos los que ha habido y por haber. Y Dios dice, no vas a salir de ahí hasta que pague el último cuadrante. Es lo que le pasó a Jonás. Jonás estaba rebelde. Dios le dice, anda para allá y predicar esto. Jonás dijo, no me voy a ir para allá, me voy a ir para el otro lado. Tomó, dice, una nave para huir de la presencia de Dios. Y Dios preparó todo, una tormenta. Después preparó, en esa tormenta todos clamaban a sus dioses. Dice que Jonás estaba durmiendo. Imagínense hoy en día eso. Una tormenta que se estaban por morir todos, y uno orando a Buda, el otro orando a Alá, el otro diciendo Virgen de Itatí, el otro San Expedito, y él durmiendo. Hasta que le despertaron, orá a tu Dios. Tal vez tu Dios no me escuche. Y él dijo, no, yo le voy a decir la verdad. El problema soy yo. Porque yo estoy desobedeciendo a Dios, porque Dios me dijo que haga esto y yo estoy haciendo lo contrario. Tírenme de acá y se le va a cambiar, se le va a terminar el problema. Entonces lo alzaron, lo tiraron al agua y él estaba tan rebelde que prefería morirse ahogado que ir a hacer la voluntad de Dios. Pero con Dios no se puede, ¿no? Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Entonces dice que cuando yo creo que cuando le tiraron al agua, dijo, bueno, acá se termina todo. Y Dios preparó un pez gigante que lo comió y lo tuvo 3 días ahí dentro del vientre. Imagínense, hermano, 3 días y no se arrepentía. No sé, yo creo que algunos de nosotros estamos 10 minutos y decimos, Señor, perdóname, voy a hacer tu voluntad. Él estaba 3 días. Y dice, las algas se enredaron por mi cuello, me estaba asfixiando ya, no sé, ya le estaba digiriendo el pez y él estaba duro. Hasta que en un momento de su clamor dijo, Señor, voy a hacer lo que me dijiste que haga. Y fue el pez y le vomitó en el agua. Cuando él dijo, Señor, voy a hacer tu voluntad, ahí salió de la cautividad. La cautividad de Jonás era el pez. No iba a salir ahí porque estaba orando, Señor, esto y aquello, y no pasaba nada. Y lo que él tenía que decir es, Señor, voy a hacer lo que vos me decís. Y ahí le largó el pez. Entonces hay cosas que nosotros sabemos que tenemos que solucionar de nuestra vida.
Y hasta que no solucionemos eso, el enemigo tendrá legalidad sobre nosotros. Aleluya. Quiero que podamos leer Daniel capítulo 7, versículos 9 al 10. Dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aleluya. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. La vez pasada decíamos que hay libros en el reino de Dios. No es que el reino de Dios es lo más organizado que hay. A Dios no se le escapa nada. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, hay un libro que se llama el libro de las obras. Está escrito todo lo que hacemos. Y en cada juicio, acá lo que le permitió Dios ver a Daniel fue cómo Dios se sienta y juzga las naciones de la tierra. Y que los libros fueron abiertos. Porque está escrito todo lo que hacemos. Dice el libro de Eclesiastés que cuando nos acercamos a Dios debemos acercarnos más para oír que para prometer algo. Porque mejor es, dice que no prometas antes que prometas y no cumplas. Porque no podés decir delante del ángel que fue ignorancia. O sea que hay un ángel que está registrando todo. Todo lo anota. Lo que nosotros nos comprometemos lo anota. Y dice, por causa de esto, los cielos se cierran sobre muchas personas. Y viene escasez y viene maldición sobre esa persona por causa de prometer algo y no cumplir. Porque estamos haciendo un pacto delante de Dios cuando prometemos algo, por más inofensivo que parezca. De paso aprovecho, hermano, para decirle lo que la vez pasada se comprometieron por el botiquín. Amén, no se olviden, por favor. Está escrito, ¿no es cierto? Porque todo eso está ahí anotado delante de Dios. Y trae maldición cuando prometemos algo y no cumplimos. Porque no le estamos prometiendo a cualquiera. Si la promesa es conmigo, con algún hermano, bueno. Pero cuando la promesa es con Dios, aleluya. Dice el Salmo, con esto termino. Salmo 96, versículo 13. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Sabemos de que Dios es nuestro amigo, Dios es nuestro Padre, pero Dios también es juez. Tenemos que aprender. Hay veces que debemos orar a Dios como nuestro Padre, hay veces que debemos orar a Dios como nuestro amigo, pero tampoco no nos debemos olvidar de que Dios es juez y tenemos que movernos con legalidad. Y vamos a encontrar
muchísimas veces en la Biblia. Oraciones que las personas dijeron: Señor, tu palabra dice esto. La vez pasada estuvimos hablando, por ejemplo, Nehemías. Cuando Nehemías escucha de que todo el pueblo estaba consumido, la muralla destruida, las puertas quemadas, todo era ruina, todo era caos, entonces dice que Nehemías comenzó a interceder por el pueblo. Y lo primero que hizo es hacerse cargo. Dijo: Señor, nosotros nos hemos corrompido en extremo, en gran manera, y hicimos todo lo contrario a lo que tú nos pediste. Reconocemos y te pido perdón por mi vida y por todo el pueblo, porque nosotros hemos desobedecido. Pero después le recuerda una promesa a Dios y le dijo: pero Dios, vos también dijiste en tu palabra que si nos arrepentimos y nos volvemos a ti, aunque seamos dispersados hasta lo último de la tierra, de allá nos vas a traer. Por eso yo te clamo ahora que tú restaures esta nación. Y Dios lo hizo, ¿no? Tenemos que, hermanos, saber cuál es la herencia que tenemos. ¿Sabes que el apóstol Pablo oraba constantemente? Decía: Señor, yo te pido que alumbre los ojos de su entendimiento, en el libro de Efesios, para que ellos puedan entender cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios que actúa en ellos, y que ellos puedan entender cuál es la herencia que tienen en ti. ¿Para qué fueron llamados? Y debemos entender nuestra herencia. Debemos entender nuestra posición en Cristo. Debemos entender que somos hijos, y si hijos, también herederos, y coherederos juntamente con Cristo. Hay veces, hermano, que si no entendemos nuestra herencia y quiénes somos en Cristo, el enemigo nos hace presentarnos delante de Dios como un pordiosero, como alguien que viene a pedir una limosna a Dios, cuando Dios dice: no eres un mendigo, eres hijo. Amén. Por eso Jesús enseñó la parábola del hijo pródigo, ¿eh? Amén. Y enseñó de que había dos hijos. Uno se había ido de la casa del padre, le dijo: Padre, dame la parte de la herencia que me pertenece. Porque quería gastar esa herencia lejos del padre, ¿eh? Y dice que el padre, ¿qué hizo? Le dio la herencia. Le dio la herencia. Y era un hijo rebelde. Se quería ir lejos del padre, pero el padre le dio la herencia, porque él dijo: dame la parte de la herencia que me corresponde. Era rebelde, pero sabía la legalidad que él tenía. Sabía cuál era la herencia que le correspondía. Entonces fue delante del padre, le dijo: Padre, dame lo que me pertenece. Y el padre se lo dio. Después se descarrió, lo malgastó, hizo todo lo malo. Pero esa parte de entender que era hijo es lo que nosotros tenemos que rescatar de él. Porque después estaba el otro hermano que jamás se fue de la casa, que se portaba bien, que le fue fiel al padre. Pero él, la relación que él tenía era una relación religiosa con el padre. No era una relación de padre a hijo, sino que era una relación de siervo. Porque él le dijo: yo siempre te he servido y nunca me diste nada para compartir con mis amigos. Y a este sinvergüenza que viene después de hacer todo lo malo, le maté al becerro gordo. Como que él estaba anhelando el becerro gordo. Le miraba en el corral y decía: ya, algún día. Pero no se animaba a pedirle al padre el becerro gordo, porque no se sentía digno tal vez. Su relación era una relación más de siervo que de hijo. Y cuando le dijo eso, el padre le dijo: pero hijo, todo lo que está acá siempre fue tuyo. Siempre fuiste heredero de todo. Pero él se veía como siervo. Y Jesús dijo: yo no le voy a llamar más siervo, ¿eh? Yo te invito a que podamos orar. Hay tantas cosas que hablar de esto, pero que
espero que en algo de lo que se habló, el Espíritu Santo pudo traer entendimiento en esta noche. Amén. Y que podamos orar al Señor en el nombre de Jesucristo. Te invito a que te pongas de pie. Y si hay algo que